¿Qué tal? Buenas tardes. Y esto es otra edición más de Lo Viejo Funciona. Y hoy estamos con la señora, nombre completo, Normita. Normita. Bueno, que es mi mami. Bueno, nada, preguntarte primero cuál fue el trabajo ese que te marcó, que tuviste varios años o no, qué sé yo, no sé, algún trabajo que hayas tenido. Y hice varios trabajos. Empecé en una casa de una fábrica de cajitas de alhajas, Ah, que era bastante trabajo, se pegaba con cola, algunas eran más lujosas, otras más sencillas. Fue un lindo trabajo, pero duró poco porque mi mamá se enfermó en esa época y tuve que dejar. Eh, Coco. Después trabajé en una zapatería para poner en caja los zapatos. Ah, Eran zapatos de gamuza, que había que cepillarlos, ponerle la plantilla y ponerlos en la caja. Eso duró era lo que yo necesitaba para terminar máquina y taquigrafía. Yo estaba haciendo el curso de máquina y taquigrafía, que era lo de la época, con un sexto grado, era como un séptimo de ahora, pero era sexto grado, pero tenía un valor casi de secundaria de ahora. Y aprendí muchísimo. Llevé libros, hice balance, o sea, cosas que yo no había hecho en la secundaria, todo me enseñaron, ir a los bancos, hacer trámites, todo. Incluso me ayudaron para cuando nos casamos, a dónde ir para ir de luna de miel. Y como cuando uno hacía el recibo, no solo descontaban la jubilación, una vez por año, en el aguinaldo era una vez por año. En el aguinaldo te retenían el 4% para turismo. Entonces, el dueño de mi oficina dice, esto lo tenés que aprovechar. Y yo cumplí los 18 y conocí a Eduardo. Bueno, seguidita no nos pusimos de novio. Y él me dijo, bueno, mira, si no te gusta el trabajo, agarrá el diario, el Clarín, levantate bien temprano y elegiste 10 lugares distintos. Había páginas y páginas de empleo, o sea, lo ibas a conseguir igual. Tengo que agradecerle a la vida un montón de cosas. El que no hice el secundario, pero fui a aprender corte y confección trabajaba, hacía ropa para la gente del barrio, polleras para las mujeres. La profesora me ayudaba en, en probarle para ver si estaba bien lo que yo había hecho, y la persona que yo le cosía me pagaba el corte, que para mí después fue una herramienta, porque en esa época no comprábamos los vestidos, ni las polleras, ni los pulóveres se tejían y la ropa se hacía. Y yo me hacía incluso la pollera de gimnasia, que estaba por terminar la escuela, para gimnasia me hice la pollera de gimnasia, tenías que tener una pollera. Y decime, contame algo, algún recuerdo feo o una anécdota fea, algo triste que te pasó en la vida. Un momento triste. Y el momento triste fue a los 8 años. Yo crecí con mi papá, me abandonó, se separó de mi mamá cuando yo nací. Y a los 8 años apareció pidiéndole a mi mamá disculpas, que quería volver, que quería estar conmigo, con nosotros, qué sé yo. Bueno, mi mamá le dijo que ella alquilaba una habitación y una cocina. Y eran tres familias en total. El que su alquilaba, gracias a Dios eran españoles como mi familia. El otro era un viudo con 3 hijos, también español, bien gallego, que por eso yo viví una vida que no había política, no había discusiones, había mucho respeto, y crecí en un lugar donde la gente me cuidaba. Bueno, mi mamá habló con los dueños, con los dueños, o su alquilaban, no lo sé porque yo era muy chica. Bueno, y le dijeron, ¿cómo no? Si es su esposo y el papá de la nena. No es, nunca, dice,
Mi mamá lo que no quería era que pensaran que era una mamá con una hija y traía hombres. Ese era el miedo de mi mamá, pasar por lo que no era. Bueno, le dejaron. Bueno, me compró una regia cama, nos compró de todo, vajilla, nos compró frazada, me compró unos zapatos que yo anhelaba. Bueno, eso duró 3 meses. Yo toda feliz porque cuando iba al colegio me preguntaban por mi papá, porque muchos padres se acercaban al colegio en los días de fiesta. Mi mamá trabajaba, o sea, siempre estaba sola. Y yo decía, está de viaje, mi papá es viajante. Cualquier cosa inventaba. Y estaba tan feliz que dije, mi papá por fin volvió del viaje. Y bueno, él trabajaba era colectivero, de la 129. Mi mamá veía que él terminaba de trabajar, tendría que llegar a tal hora, cada vez llegaba más tarde. Y una noche llegó como a las 3 de la mañana y mi mamá le ve toda la camisa pintada de rouge. Bueno, ahí se armó Mi mamá le dijo, agarrate todas las cosas y te vas de acá porque yo esto no lo voy a aguantar. Yo esto no lo soporto. Y se fue y nunca más lo vi. Y pocos días antes de casarme, que mi hermano fue el padrino, mi papá llama, que mi hermano le dio el teléfono de mi oficina, del trabajo donde yo estaba, y me citó ¿cómo es que se llama? En Rincón y Rivadavia, ¿cómo se llama el Café de los Angelitos? Bueno, tomamos un café, me prometió que me iba a regalar un anillo que era de la madre. Yo sabía que era imposible porque mi abuela se había muerto cuando yo era chica, difícilmente tuvieron ninguna alhaja. Era una persona sencilla y que iba a ir a la iglesia. No apareció nunca más, no lo vi nunca más en mi vida. Y la verdad, después me enteré cuando mi hija estaba por cumplir los 15 años, vino mi hermano a avisarme que mi papá había fallecido en Tucumán. Y ese día sentí un dolor en el pecho porque las cosas a veces no se hacen a destiempo, pasa a destiempo. Los hermanos de mi mamá siempre se burlaban de ella, que Emma, vos decís que anda con una tucumana. Y mi papá murió en San Miguel de Tucumán. Sí, o sea, es evidente. Es así. Habérselo podido decir a los tíos, mira, ¿te reíste de tu hermana? Vos no sabés lo que es pasar eso. Criar una criatura sola, tenés que dejarla a las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, todo el día sola. Yo era una nena, pero ya te digo, siempre yo creo que Dios pone un ángel o ángeles, porque la gente de mi casa me cuidaba. Bueno, y ahora... Ese sí que es triste. Bueno, ya pasó, pero ya está. de volver a lo feo. Bueno, y ahora algo lindo. Haberme hecho el secundario, sí, cuando ya mis hijos estaban grandes y ya tenía 2 nietos, que eran de Gino y Enzo. Y, ¿cómo es? Y haber podido terminar. Y lo triste fue que mi mamá falleció un mes antes que terminara la secundaria, que me entregaron el título y todo. Eso fue triste también, que mi mamá se muriera. Ahora para terminar, ya te libero, y un consejo que le podés dar de vida, algo de vida que aprendiste. Bueno, por ejemplo, mi abuelo que era español, siempre me decía, estudie. El estudio a usted lo va a hacer mejor persona, pero no mejor persona que los demás. A usted lo va a hacer mejor persona. Este es para mi señora, para la Tana. Y este es el que me está haciendo para mí. A ver, lo puse ahí. Este es el que me está haciendo para mí, que sería el tercero que me hace. Sí. Pero bueno, hasta acá llegamos con Lo Viejo Funciona, otra edición más. Gracias, mami. Gracias. Bueno, gracias, hijo, por todo. Y gracias a todos. Bueno.